Buenos días, Dios me les bendiga. Estamos nuevamente en la escuela dominical de la Iglesia El Redentor, Asambleas de Dios de Miami, Florida. Sean todos bienvenidos en esta mañana, en la cual tenemos para desarrollar un tema muy importante, el tema del Pentecostés, de la fiesta de Pentecostés. Y vamos a hacerlo esta mañana de una manera diferente, con preguntas y respuestas. Y para ello hemos invitado a nuestra hermana Valerie Arriola. Estará con nosotros haciendo las preguntas y su servidora trayendo las respuestas con bases bíblicas. Así que bienvenida, Valerie. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu primera pregunta? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación esta mañana. Quería saludar primero a la congregación que está en sus casas y espero que se encuentren muy bien y saludables en el nombre de Jesús. Esta mañana nosotros estamos muy interesados en aprender más sobre el tema del Pentecostés y la importancia de este en la vida de la iglesia para hoy. Y por eso he traído una serie de preguntas para aprender. Iniciemos entonces. Es importante que nos explique de primero ¿cuál es el significado de la palabra Pentecostés? La palabra Pentecostés es una palabra hebrea utilizada por los judíos para darle nombre a una de sus 3 fiestas anuales principales. Esta fiesta lleva este nombre porque Pente o Penta viene de 5 y Dios les había dado la instrucción que para esta fiesta, a la cual también se conoce con el nombre de fiesta de las semanas o fiesta de los primeros frutos o de las primicias, entonces la hicieran 50 días después de iniciar todo el proceso de la cosecha. Y esto era precisamente 50 días después de la Pascua. Así que simplemente Penta o Pente 50 está hablando de una fiesta en el 50º día. Muchas gracias por la explicación. La pregunta número 2. ¿Qué significaba para los judíos esta fiesta y qué hacían en ella? ¿Qué hizo que Dios les escogiera para coincidir con el derramamiento del Espíritu Santo? Para dar respuesta a esta pregunta, quiero empezar leyendo Deuteronomio capítulo 16, versículos del 9 al 11. 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviere en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Era una santa convocación de parte de Dios. Ellos tenían instrucciones fijas de ese día no trabajar, ese día no podían colocar a trabajar a nadie que estuviera para el servicio de ellos y no era opcional. Todo judío tenía que ir al santuario ese día a celebrar al Señor y lo hacían con gran gozo, con gran alegría, y por eso era decretado día nacional como de fiesta, porque estaban yendo delante de Dios para presentar en gratitud por todo lo que Dios les había dado. Y por la otra parte de la pregunta dice, ¿por qué escoger Dios este día preciso para el derramamiento del Espíritu Santo, para el bautismo del Espíritu Santo que había prometido a sus apóstoles y a sus seguidores? Pues bien, recordemos que Cristo había muerto hacía 50 días para la fecha de la Pascua. Era el día en el que se celebraba el Pentecostés y, como lo dijimos hace un momento, todos los judíos que se encontraran en cualquier parte de la región debían venir hasta Jerusalén para estar en el templo en la celebración de la Pascua. Entonces, cuando se derramara el Espíritu Santo, iba a ser un evangelismo explosivo, por así decirlo, un evangelismo internacional, porque los judíos de todas las regiones cercanas se encontraban esa semana para la celebración del Pentecostés. Era una fecha muy importante porque ese día, con todas las conversiones que más adelante vamos a leer que sucedieron en ese mismo día, se dio inicio a la iglesia. Fue la primicia, fueron los primeros frutos. ¿Ven la relación?
La fiesta de las cosechas o del Pentecostés era la fecha de los primeros frutos, de la celebración de los primeros frutos. Y aquí era la celebración de esos primeros frutos, de esas primeras conversiones que iban a suceder después de la muerte y resurrección de Cristo y posterior ascensión. Gracias. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Según el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿qué pasó en el aposento alto el día del Pentecostés? Lo primero fue el cumplimiento de la profecía de Joel. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre los adultos, sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre toda carne. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía sobre hombres escogidos por Dios para llevar a cabo una tarea puntual. Y para ese momento venía, los fortalecía, los ayudaba, los esforzaba. Y luego otra vez el Espíritu Santo regresaba o se retiraba de su fluir en ellos o de su intervención para con ellos. Pero había esa gran promesa que el pueblo esperaba, y era que algún día el Espíritu Santo iba a posar sobre todos, no sobre unos pocos, no sobre unos selectos, sino sobre toda carne. Y ese día llegó, el día de Pentecostés. Lo segundo que se cumplió fue lo profetizado por Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista fue el profeta del tiempo de Cristo que Dios utilizó para abrir camino al Mesías. Juan el Bautista fue recogiendo discípulos que él fue guiando a un tiempo de arrepentimiento, un bautismo por arrepentimiento, pero él les decía claramente que él estaba abriendo el camino para el Mesías que el pueblo de Israel se supone que estaba esperando, y que si bien él les bautizaba en agua, iba a llegar uno que les iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y esas palabras de Juan el Bautista están en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 32 y 33. Leámoslo. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, hablando de Jesús. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¡Qué bello! No solamente se cumplió lo dicho por Joel, sino que también se estaba cumpliendo lo dicho por Juan el Bautista, que Jesús bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Y es que cuando le pedimos al Señor el bautismo en el Espíritu Santo, debemos pedirle a Jesús que nos bautice, porque es Él quien bautiza con el Espíritu Santo. Ese día de Pentecostés, ese día en el aposento alto, también fue el cumplimiento de las palabras que una y otra vez están registradas en los evangelios. Jesús le había dicho a sus discípulos, a sus apóstoles, que era necesario que Él se fuera, porque si Él se iba, el Padre enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo vendría sobre ellos para darles poder. Pero Jesús, antes de ascender, vuelve y les recuerda esas palabras que ya en esos 3 años habían sido muy conocidas para sus apóstoles y para todos sus discípulos, pero que antes de partir era necesario que ellos les recordaran. Y se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 4 y 5. Jesús les dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús se fue y ellos empezaron a buscar intensamente, en oración, en ruego, en súplica, por esa promesa, por ese esperar de ese bautismo, de esa llenura, de ese momento especial en que la promesa del Padre y de Jesús iba a llegar sobre ellos. Y llegó el día de Pentecostés, que dice capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua y en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? El día de la promesa había llegado y ahora el Señor se manifiesta a ellos de una manera tan contundente. Lo hizo visiblemente, lo hizo audiblemente, con estruendo, con bulla, con alboroto, de una forma que no quedara ninguna duda que Dios estaba obrando de manera milagrosa y haciendo algo que iba a marcar para siempre la historia en Jerusalén y en el resto del mundo. Todos esos judíos de los que hablábamos ahora, que estaban de diferentes lugares, de diferentes regiones, tal vez muchos de ellos que habían estado tantos años o tanto tiempo sin ir a su tierra, no se habían dado cuenta lo que había pasado con Jesús. Posiblemente en años anteriores habían venido a las celebraciones que se hacían una vez por año en Jerusalén, en el templo, y habían escuchado de un Jesús que predicaba. Habían escuchado de un Jesús que se hacía llamar el Mesías. Pero justo en ese año, 50 días antes, a ese Jesús lo habían matado. Pero ese Jesús había resucitado y había prometido que descendería el Espíritu Santo, que vendría. Y ahora a ellos les está tocando ver y oír las maravillas de Dios, la exaltación de Dios. No puedo alcanzar a imaginarme cuántas cosas hermosas el Espíritu Santo puso a estos 120 aproximadamente que estaban reunidos en ese aposento alto a hablar. Y en esta ocasión fueron en lenguas humanas, en las lenguas de todas estas personas que acabamos de leer. Y sabe, estos eran galileos, pescadores. Había mujeres también allí, simplemente amas de casa, simplemente hombres que tal vez jamás habían salido de Jerusalén, que jamás habían puesto un pie en otro continente, pero ahora estaban hablando en unos idiomas que ellos ni siquiera sabían que existían, por la fuerza, el poder y el descender del Espíritu Santo sobre ellos. Y todos los que estaban allí se maravillaron y decían: ¿cómo puede ser esto cierto? ¿Cómo puede ser verdad que los escuchemos a ellos hablar en nuestras propias lenguas tan perfectamente que estamos entendiendo el mensaje? Solo porque era el día del derramamiento del Espíritu de Dios. Eso fue lo que sucedió el día de Pentecostés en el aposento alto. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Siguiendo la historia de la formación de la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿qué otras personas vivieron una experiencia similar a la del Pentecostés? Excelente pregunta, Valerie, porque no se puede basar una doctrina con un solo pasaje bíblico o con una sola aparición de un evento. Vamos a hablar de 3 diferentes episodios en el libro de los Hechos, donde vemos cómo el bautismo del Espíritu Santo, la recepción de ese momento especial, fue manifiesta con lenguas, fue manifiesta con una señal visible, audible, que inclusive era testimonio para los oyentes de la evidencia de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. Y el primer caso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 44 al 48.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Este episodio se da en la casa de Cornelio. Pedro es llevado por el Señor a tener un éxtasis donde Dios le muestra que para Dios era importante alcanzar a todas las personas del mundo y no solamente a los judíos. Y que ellos, los apóstoles, habían sido llamados por el Señor para el evangelio a todo el mundo. Y una prueba de esto era llevar a Pedro a la casa de este hombre Cornelio, que era considerado un hombre que no temía a Dios, pero que ahora tenía un encuentro con Dios. Se le había revelado y Pedro viene también en respuesta a él. Pero algo maravilloso que sucede es que mientras Pedro está hablando y predicando, el Espíritu Santo, que ya había empezado su obra y su trabajo en la vida de toda la gente que estaba en la casa de Cornelio, el Espíritu Santo se derramó. Ni siquiera Pedro tuvo que empezar a orar, ni siquiera Pedro tuvo que extender las manos, ni siquiera tuvo que imponerles las manos, sino que el mismo Señor, para demostrarle a Pedro quién era el que tenía la autoridad y quién es el que decidía bautizar, los llenó con su espíritu, los bautizó y los puso a hablar en otras lenguas y a magnificar a Dios, igual que pasó el día de Pentecostés. Fue una forma de sanar el corazón de Pedro y de hacerle entender que Dios no era solo Dios para los judíos, que Dios era un Dios para todas las personas, que Dios es un Dios universal y no solo el Dios de un solo pueblo. Pedro queda tan impactado que luego él regresa a Jerusalén y está dando un informe a sus compañeros, a sus consiervos. Y mire lo que les dice. Capítulo 11, versículos 15 y 16. Cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor Jesús cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro está reconociendo que esas palabras del Maestro, pocos días antes de partir al cielo, se habían cumplido en ellos en el aposento alto, ese bautismo, y ahora se estaba cumpliendo nuevamente el bautismo en unos nuevos convertidos que eran de otra nacionalidad. El siguiente caso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 4 al 7. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. En este caso se encuentra Pablo en la ciudad de Éfeso con un grupo de hombres, dice que aproximadamente 12 hombres que decían ser discípulos de Juan el Bautista. Recordemos que ya lo hemos dicho, Juan el Bautista llegó abriendo el camino a Jesús y se dedicó a predicar por todos los lugares donde él iba, hablando de el bautismo que él hacía para arrepentimiento y perdón de los pecados. No porque eso les fuera a dar salvación, sino que era el mensaje de Juan el Bautista, que se arrepintieran de sus malos caminos, y una señal de ese arrepentimiento era que se bautizaban por Juan. Ahora Pablo llega con el mensaje de Jesús. Ahora Pablo viene a decirles: mire, ese del que Juan les habló, ustedes son discípulos de Juan, pero ese del que Juan les habló es Jesús. Murió, resucitó y ahora tiene algo más grande, un regalo más grande para nosotros. Y Pablo ora por ellos y también sucede lo mismo. Viene el bautismo, empiezan a hablar en otras lenguas, empiezan a profetizar y a darle gloria a Dios en otras lenguas. Entonces vemos aquí que ya en una tercera ocasión, en diferentes momentos,
el Espíritu Santo sigue derramándose y sigue habiendo evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Miremos algo muy importante, y es que en todos estos casos no ha habido acepción de personas. No se muestra como que los discípulos oraran por unos y este recibió y este no recibió. No, Dios estaba llenando a todos, a todo el que creía, a todo el que quería, sin acepción de personas. El otro caso se encuentra en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Felipe está predicando en Samaria y hay algo maravilloso. Se está derramando el Señor con milagros, con prodigios, con conversiones de muchas personas, al punto que había un hombre que se dedicaba a la magia llamado Simón. Y este hombre también se convierte al evangelio. Y está Felipe haciendo todas estas cosas grandes por mano del Señor y lleno del Espíritu Santo. Y esas noticias llegan a Jerusalén. Y Jerusalén, los apóstoles en Jerusalén deciden enviar a Pedro y a Juan a mirar qué es lo que está pasando, a ir a dar en cierta forma, no sé si una revisión o ir a reforzar la predicación, hacer apoyo allí a este lugar. Y entonces cuando ellos llegan, mire lo que sucede, capítulo 8, versículos 14 en adelante. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Vemos cómo dentro de los convertidos en esta ciudad de Samaria estaba también un hombre llamado Simón. Este hombre era un brujo, un mago, que con astucia y con engaño, usted lo puede leer en todo el pasaje, estaba engañando a las gentes con su arte de magia o de brujería, podríamos decirlo. Pero se había convertido al evangelio y creía que el poder que estaba emanando de los discípulos, ese poder del Espíritu Santo, era algo similar a lo que él había adquirido en su trabajo del mundo, en su brujería. Y es por eso que él viene a decirles, cuando ve lo que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas y la evidencia que se dio en ellos después de los apóstoles orar e imponer las manos, él quiere eso, él quiere recibir eso, pero no para él, sino que él quiere seguir trabajando y quiere que entonces le vendan la manera de cómo cuando él ore por alguien, el resultado sea el mismo de el que estaban hablando los apóstoles. En ese caso ellos lo reprenden y le dicen que su dinero perezca con él y le explican que las cosas no son así, él se arrepiente y bueno, eso es otra parte de la historia. Pero ¿por qué cito este texto aquí como referencia dentro de Hechos de los Apóstoles? Si bien el versículo no dice que ellos hablaron en otras lenguas, sí nos dice claramente que lo que ellos recibieron en el momento que los apóstoles les imponían las manos era algo visible y era algo audible, al punto que Simón el mago identificaba que ellos estaban recibiendo algo y que ese algo que ellos estaban recibiendo, él lo quería. Así que muchos intérpretes bíblicos consideran que aunque en este punto y en este pasaje no se haga mención de que recibieron las lenguas estas personas por quienes estaban orando, es tan evidente la petición de Simón el mago que se puede interpretar que allí ellos también tenían la recepción del Espíritu Santo con una manifestación sobrenatural del poder de Dios. Ok. Según lo muestra el libro de los Hechos, con respecto al bautismo con el Espíritu Santo, ¿a qué conclusión se ha llegado? Que el bautismo es una experiencia diferente a la conversión. El bautismo con el Espíritu Santo es un bautismo diferente al bautismo en agua.
¿sí? Porque todos los discípulos, unos bautizó Juan el Bautista, abriendo el camino y luego presentándole estos discípulos a Jesús. Luego los discípulos de Jesús empezaron también a discipular otras personas y a traerlas a Jesús, y eran bautizadas por los apóstoles en la época de Jesús y ya se convirtieron en seguidores de Jesús. Pero esos son bautismo en agua. Este bautismo del que estamos hablando es bautismo espiritual hecho por Jesús de una manera espiritual sobre sus hijos con el Espíritu Santo. ¿Qué otra conclusión con estos textos bíblicos? Es que la señal inicial física de que hay un bautismo es el hablar en otras lenguas, sean humanas o sean angelicales. ¿Por qué hago la claridad? Porque como miramos en los ejemplos de Hechos de los Apóstoles, el Señor hizo esos bautismos con lenguas humanas, con lenguajes humanos, con idiomas como nosotros los llamamos. ¿Por qué? Porque era para testimonio de aquellos que estaban escuchando y que estaban escuchándoles magnificar y glorificar el nombre de Dios. Entonces, estos bautismos fueron en lengua humana. Pero ¿dónde estaba el milagro? ¿Y en dónde estaba el hecho sobrenatural? Y es que cada persona que habló en un lenguaje diferente no es porque lo haya ido a aprender, no fue a la escuela, no tuvo cursos de otro lenguaje, sino que simplemente por el poder del Espíritu Santo tomaba control de su vida, tomaba control de su lengua, de su espíritu, y la persona empezaba a hablar ese otro lenguaje. Esas son lenguas humanas. Pero también el Espíritu Santo puede bautizar en lenguas angelicales, porque luego Pablo aclara en Corintios que dice, si yo hablase lenguas humanas o angelicales y no tengo amor, recuerdan ese texto bíblico, no solamente allí, sino en otros lugares, habla del lenguaje que se entiende con una traducción, o el lenguaje angelical que no necesita traducción, sino que necesita interpretación por parte del Espíritu. Pero creo que más adelante viene una pregunta en la cual vamos a resolver eso. Aquí estamos hablando de qué concretamos con la evidencia bíblica que leemos en el Hechos de los Apóstoles. Lo otro que concretamos es que es una promesa que se cumplió y que puede cumplirse en cada creyente, ¿sí? Que así como fueron bautizados todos en el aposento alto, todos en la casa de Cornelio, todos en Éfeso y todos los que se convirtieron en Samaria, entonces hoy también esa promesa es para todos. Sigue vigente y sigue siendo para todos los creyentes. Muy bien, ahora vamos a la próxima pregunta. Un creyente que no sea bautizado en el Espíritu Santo, o sea, él nunca ha hablado en otras lenguas, ¿no tiene entonces el Espíritu Santo de Dios habitando en él? Qué bueno que podamos aclarar esta pregunta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy clara cuando dice que cuando nosotros creímos, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo pasó a habitar en nosotros. Pero vamos a leerlo en la palabra. Vamos al libro de Efesios capítulo 1 versículos 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y allí mismo en Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así que toda persona que ha aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, ha sido sellado por el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo está en él. Ya el Espíritu Santo empezó a operar, a trabajar, a ejercer esa nueva
criatura a ejercer esa regeneración, esa santificación en la vida del creyente. Entonces, de ninguna manera un creyente, por el hecho de no haber sido bautizado aún en lenguas y no haya vivido esa experiencia del bautismo, vamos a decir que no tiene el Espíritu Santo. No, eso sería una herejía, porque la Biblia es muy clara cuando dice que sí está el Espíritu Santo en todo creyente. Toda persona que genuinamente se ha acercado a Dios, el Espíritu Santo entra a morar en él. Eso lo dijo Cristo. Es la promesa del Señor y así se cumple. Si bien el creyente es ese templo del Espíritu Santo, como lo estamos diciendo, es importante que todo creyente sepa que ese no es el bautismo. Mire lo que sucedió con los apóstoles. Cristo, después de resucitar, estuvo con ellos, como lo hemos escuchado, 50 días. Y en ese tiempo hubo un momento en el que Cristo imparte sobre los discípulos el Espíritu Santo. ¿Y cómo pudo ser eso? Recordemos que tras la muerte y resurrección de Cristo se cambió de tiempo, de dispensación. Ya no se estaba más bajo la ley, ahora ya se entró bajo la gracia tras la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, en el periodo de la gracia, ya el Espíritu Santo podía ser impartido sobre las personas, en las personas. Y Cristo, dice Juan capítulo 20, versículos 22 y 21 y 22, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Esto sucedió antes del Pentecostés. Llegados los días del Pentecostés, Cristo ascendió y los apóstoles tuvieron que pasar por su proceso de recepción del Espíritu Santo con el bautismo. Aquí Cristo había soplado sobre ellos, pero ellos estaban esperando el bautismo. Así que todos tenemos al Espíritu Santo, pero es necesario pedir el bautismo. Es necesario decirle, Señor, quiero que me bautices, Señor Jesús, con tu Espíritu Santo. Siguiente pregunta. Muy bien. La Biblia hace mención del don del Espíritu Santo y de los dones espirituales. ¿Es lo mismo o qué diferencia hay? Esta pregunta es supremamente importante porque no es lo mismo. Hay una gran diferencia en decir el don de Dios o el don del Espíritu a decir los dones del Espíritu Santo. Y vamos a mirarlo como la misma Biblia nos muestra que es diferente. Y en esa diferencia vamos a encontrar que hay un secreto en el que podemos aferrarnos para decirle, Señor, dame ese regalo. Yo quiero ese regalo que tú tienes para mí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 38. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. Allí no les dice, y recibiréis los dones del Espíritu Santo. Vamos a leer otro texto que puede aclararnos un poco más. Hechos, capítulo 8, versículo 20. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Este pasaje de 8:20 que acabamos de leer es la misma historia que les hablé de Simón el Mago. ¿Recuerdan? Estábamos hablando que Simón el Mago quería lo que los apóstoles acababan de impartir, ese don del Espíritu que habían acabado de recibir, esas lenguas posiblemente que habían acabado de recibir unos nuevos creyentes, Simón el Mago las quería. Y Pedro le dice, eso que ellos recibieron es el don del Espíritu. Es un regalo de Dios. La palabra don significa regalo. Entonces, cuando se habla del don de Dios, cuando se habla del don del Espíritu, es ese regalo que el Padre prometió. No son los dones del Espíritu Santo, sino que es el Espíritu Santo como regalo a los hombres. Leamos un texto más. Hechos 10:45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de
que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Nuevamente, es el mismo episodio cuando Pedro va a la casa de Cornelio. Y todos los que fueron a acompañar a Pedro a esa ministración a la casa de Cornelio tienen esa idea y tienen esa convicción de que eso que sucedió en el aposento alto fue el don del Espíritu Santo, fue ese bautismo, fue ese regalo del Espíritu Santo. Y ahora ellos dicen, están atónitos porque como a los no judíos, a estas personas que ellos consideraban estos gentiles, ahora el don del Espíritu Santo también se derramó sobre ellos. Mire que no son los dones espirituales de los que habla Corintios, el don de profecía, el don de sanidad, el don de fe. No, no son los dones del Espíritu Santo. Está hablando de ese regalo, de ese don que da Dios a los hombres. Jesús en Lucas capítulo 11, versículo 13, le dice a los discípulos de esta manera: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos los que se lo pidan? A todos los que se lo pidan. El don de Dios, el don del Espíritu Santo, que viene de parte del Padre y que es colocado en nosotros, ese bautismo por Cristo, que es quien bautiza con el Espíritu Santo, es un don, es un regalo de Dios para nosotros. ¿Y qué son los dones espirituales? En 1 Corintios capítulo 12, y ustedes más adelante lo pueden estudiar en casa, esos son los dones del Espíritu Santo. ¿A quién le pertenecen? Al Espíritu Santo. ¿Cómo fluyen en el creyente? Pues que el creyente lleno de Dios empieza a dejar al Espíritu Santo actuar y Él le puede usar, ser un instrumento. Por eso los creyentes somos administradores de la gracia de Dios, administradores de esos dones espirituales del Espíritu Santo. Pero el don de Dios, el don del Espíritu que llega al creyente es ese regalo de Dios, que no es para unos pocos, es para todos, es la promesa para todos. Esa es la buena noticia. No es para unos pocos, es para todos. Bien. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre si cada creyente debe tener el bautismo del Espíritu Santo y cómo se puede recibir? Si a ti alguien algún día te enseñó y te llegó a decir, no, lo que pasa es que el recibir el bautismo en el Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas es uno de los dones del Espíritu Santo y Él los da como quiere, y entonces si Él no quiere, tú nunca vas a ser bautizado. No, no es así. No dice eso la Biblia. No fue lo que sucedió en el aposento alto, no fue lo que sucedió en la casa de Cornelio, no fue lo que sucedió en Éfeso, no fue lo que sucedió en Samaria. Todos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, así que todos los hijos de Dios podemos pedirlo a Dios, que Él lo sabe dar con abundancia y gracia para sus hijos en su tiempo, eso sí, y en su momento, pero Él lo quiere dar a todos. Siempre que se impuso manos para la recepción del Espíritu Santo y el bautismo, había la manifestación de hablar en nuevas lenguas como evidencia de ese bautismo. ¿Por qué creer nosotros que ahora nosotros no lo necesitamos? Si lo necesitaron los discípulos que anduvieron con Jesús, que vieron esas señales tan evidentes y tan grandes, y el mismo Jesús les dijo, quédense allí en Jerusalén, no se muevan, pero busquen unánimes. Estaban, dice la palabra de Dios, unánimes, juntos, en oración, en búsqueda, en clamor, hasta que llegó el Espíritu Santo sobre ellos y empezaron a hablar en nuevas lenguas, y el Espíritu Santo se movió sobre esa casa con un viento recio, con un viento fuerte. ¿Por qué el creyente de hoy en día creer que no lo necesita? Que no necesita ese viento recio, que no necesita ese fuego, que no necesita ese hablar en otras lenguas, que es la comunicación con el cielo, que es la comunicación espiritual. La historia nos muestra lo que sucedió en la vida de cada uno de los apóstoles, lo que sucedió en la vida de la iglesia, cómo se revolucionó. ¿Qué pasó en un Pedro que hacía apenas 60 días
Apenas hacía ni 60 días, 55 días había negado al maestro. Estaba temeroso, lleno de miedo el día que el maestro fue arrestado y lo dejó. ¿Dónde estaban todos los apóstoles en la crucifixión de Cristo? Porque la historia narra solamente a Juan al lado de María. Pedro huyó. Pero hablemos de Pedro. Ese Pedro, el día de Pentecostés, en el derramamiento del Espíritu Santo, en esa llenura, en ese bautismo, ese mismo día, el Pedro que había negado a Jesús se paró con denuedo, lleno del Espíritu Santo, y empezó a hablar. Y hubo una conversión de más de 3,000 personas. Y el cojo, ese hombre que llevaba ahí lisiado quién sabe cuánto tiempo, le dice: dame algo, dame dinero. Y él le dice: no, no tengo, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué tenía? Poder de Dios, el fuego de Dios. Fue sano por el poder de lo que ahora fluía en Pedro, simplemente después del bautismo en el Espíritu Santo. Y si nos vamos a mirar eso a cada uno de los apóstoles, ¿qué hizo Dios con cada uno de ellos? ¿Cómo fue esa transformación? ¿Cómo fue esa transformación de esa Jerusalén, esa transformación de Judea? ¿Cómo fue expandiéndose el evangelio tras la conversión de toda esta cantidad de personas y el bautismo que estaban recibiendo de parte de Dios? ¿Cómo creer que no lo necesitamos? ¿Cómo creer que ahora Dios no quiere seguir dándolo para impartir ese mismo poder y para que hagamos esas mismas cosas? Este es el tiempo y el momento en el que el mundo necesita que los hijos de Dios, llenos de unción, llenos de poder, salgamos a decirles: hay un Cristo glorioso que sigue haciendo los mismos milagros de hace 2000 años, y hay un Espíritu Santo maravilloso que se quiere seguir derramando sobre cada vida, bautizando para empoderar a sus hijos para ser testigos. Porque eso les dijo Cristo: cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, van a perder todo miedo y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Hechos de los Apóstoles nos muestra que se cumplió perfectamente eso que Jesús les dijo. Sí se necesita, sí lo necesitamos. Debemos anhelar el bautismo del Espíritu Santo. No hay claves, no hay fórmulas. Nadie podría decirte una fórmula. No puede haber un curso para aprender a hablar en lenguas, no puede haber un curso para aprender el bautismo en el Espíritu Santo, porque es un don de Dios, porque es un regalo, porque es la cosa más maravillosa que le puede suceder a un creyente, y la única forma de obtenerlo es anhelándolo, buscándolo, deseándolo, orando fervientemente, consagrándose a Dios, agradando con tu vida al Señor. No hay fórmulas, lo único que encontramos es que Dios quiere hacerlo, que el Espíritu Santo está allí para todos los creyentes, que Jesús quiere bautizar a todos. Solamente necesita que tengamos fe, que creamos que Él lo puede hacer, pero sobre todo que le pidamos, que reconozcamos que lo necesitamos, y seguramente va a pasar. Muchas gracias. ¿Qué pasa en la vida del creyente cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo? Pues ya lo acabamos de decir. Hechos 1:8. Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay una palabra ahí en el libro de Hechos y es el dunamis de Dios. Ese poder de Dios, esa dinamita de Dios. Esa dinamita que se instala en el creyente para ser testigo, para saber soportar las pruebas de ser testigo. Sí, eso era algo de lo que les estaba hablando el Señor a sus discípulos en ese ser testigos. Ese ser testigos no era solamente atestiguar de Jesús, sino aún ser capaz de ser mártires como les tocó a cada uno de ellos. Pero ¿qué pasa en la vida del creyente? Algunos han vivido el bautismo del Espíritu Santo y se han conformado como si el bautismo del Espíritu Santo hubiese sido un logro. Logré hablar en lenguas por primera vez y ya nunca más hablé, nunca más lo deseé, nunca más lo activé. Pero después de la primera vez que tú hablas en lenguas es el día del bautismo en el Espíritu Santo. Pero tú debes pedirle a Dios
Y debes decirle, Señor, yo quiero continuar hablando en lenguas, porque el hablar en lenguas es para edificación de nuestro espíritu, aunque en la mayoría de las veces tú no entiendas lo que tú estás diciendo, porque lo vas a entender a no ser que haya el don de interpretación de lenguas. Pero hay que decirle al Señor que active en nosotros ese don del Espíritu Santo. Si bien yo lo aclaré ahora, que el recibir el Espíritu Santo el día del bautismo no son los dones espirituales, es el camino hacia los dones espirituales. Entonces, cuando tú recibes el bautismo, se activa en ti la capacidad, la facilidad para que los dones del Espíritu Santo entonces empiecen a fluir en tu vida, entre ellos el don de género de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Esta experiencia de hablar en otras lenguas y de continuarla después de tu bautismo te lleva a tener una vida activa con el Espíritu Santo, en comunicación con Él, como lo venimos diciendo. Ojalá todos los días pase en tu vida, ojalá en cada momento que el Señor te inspire, te motive. Y yo quiero motivar a todos aquellos que algún día recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, pero que ustedes dijeron, no, nadie me enseñó que yo tenía que seguir hablando en lenguas, o que yo podía continuar ejerciendo el don ahora de hablar en lenguas, y tal vez pedirle al Señor la oportunidad de una interpretación de lenguas. Pues hazlo. Hazlo, porque el Señor lo da abundantemente, dice la palabra de Dios. Y es una experiencia hermosa, deliciosa, divina, en la que tú te comunicas con Dios. Y por último, ya para concluir, ¿cuál es el propósito de hablar en otras lenguas, ya sea por primera vez en el bautismo o en el desarrollo del don de lenguas? Muy buena pregunta. ¿Cuál es el propósito? Ismaria, usted nos viene diciendo que anhelemos ese hablar en lenguas, que anhelemos ese don, que anhelemos ser bautizados y luego continuar con ese don de lenguas, que es establecer ese Pentecostés todos los días, en todo momento y en todo lugar en nuestra vida. Pues bueno, la Biblia tiene la respuesta. La primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 1 en adelante, hasta el versículo 5, dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla para los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. En esta pregunta están dos respuestas. La primera de ellas es que las lenguas son el lenguaje del Espíritu, como lo veníamos diciendo. Y cuando tú hablas en lenguas, como dice este texto bíblico, aunque no entiendas, tú estás comunicándote con Dios y estás siendo edificado. ¿En qué? En lo que el Espíritu sabe que tú necesitas. Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu sabe tus necesidades, que Dios conoce hasta lo más profundo de tu corazón y que Él sabe de qué tienes necesidad. Pues bien, hay veces nosotros ni siquiera sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu Santo, que nos conoce, que nos escudriña, que está allí cerquita a nuestro corazón, Él sabe cómo pedir y Él sabe qué pedir, lo que conviene para nosotros. Así que cuando hablamos en lenguas de manera personal, en nuestra oración personal, en nuestro tiempo con Dios, en nuestro momento de intimidad con Dios, estamos siendo edificados, y ese es un propósito gigante del hablar en lenguas. Pero lo número 2 dice que cuando las lenguas tienen interpretación, entonces son para edificación de toda la iglesia. ¿Por qué hablar en otras lenguas? Cuando Dios en un culto, en un servicio, cuando estás en otro lugar, te motiva, te hace un sentir que tú te vas a dar cuenta que necesitas hablarlo en voz alta, es porque posiblemente esas lenguas van a tener una interpretación
Puede ser por parte de ti mismo porque se active el don de la interpretación de género de lenguas, pero también puede ser que otra persona que está al lado tuyo pudiese tener la interpretación por parte del Espíritu de Dios de esas lenguas. Recordemos que cuando hablamos del don de interpretación de lenguas, no es una traducción. Traducción es cuando hay un idioma y se busca el equivalente de ese idioma en otro. Eso es traducción. Pero cuando hablamos de lenguas espirituales o de lenguas por el Espíritu Santo en el bautismo o en el don de lenguas, que es el último caso que estamos hablando, entonces no es traducción, es interpretación de lenguas y viene también por parte del Espíritu Santo. Y allí suceden cosas muy extrañas en la experiencia, ustedes pueden haberlo visto, y es que puede una persona hablar una o dos palabras en lenguas y luego la interpretación sea una frase completa. O lo contrario, puede una persona haber hablado en lenguas unas frases extensas aparentemente, pero luego la interpretación de esas lenguas es simplemente un mensaje corto, porque el lenguaje espiritual no es como lo conocemos nosotros, no es como el lenguaje humano. El lenguaje angelical tiene seguramente otras características que ya en el cielo las conoceremos, pero mientras tanto disfrutemos de ello. Pidámosle al Señor que nos ayude. Y quiero terminar esta parte leyendo el capítulo 14, versículo 26 del primer libro de Corintios, que dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunáis? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. ¿Qué me dice ese texto bíblico? Es que para la iglesia, para hoy es vigente. Cuando nos reunimos hay cántico, hay palabra, hay visión, hay lenguas. Es vigente, la iglesia lo necesita para edificación del que lo habla primeramente, pero del que lo escucha cuando hay interpretación. Quiero concluir sintetizando algunas cosas. La primera de ellas es que, sin duda alguna, el Pentecostés como símbolo de las primicias y del derramamiento por primera vez del Espíritu Santo lo seguimos necesitando hoy, sigue siendo vigente para hoy, para la iglesia, para el funcionamiento, para el poder del creyente, para el testimonio al mundo, para esa dinamita que necesitamos de parte de Dios para seguir sirviéndole y seguir siéndole testigos. También las asambleas de Dios, dentro de su doctrina, tiene uno de los enunciados, y es que las lenguas son la señal visible, audible, física, inicial del bautismo en el Espíritu Santo. No el temblar, no el llorar, no el caerse al piso, no la risa santa, no el tener algunos éxtasis. Esto es considerado como manifestaciones del Espíritu Santo, como un toque del Espíritu Santo, y de hecho lo dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 12, versículo 7 en adelante, nos habla de las diferentes operaciones, los diferentes dones, las diferentes manifestaciones, y dice, todo esto lo hace un mismo Espíritu, ¿sí? Lo hace en todos de manera diferente, pero es un mismo espíritu. Así que no estamos en contra de que una persona tenga estas experiencias espirituales de cuando se ora, se desmaya o se cae o tiembla su cuerpo o entra en un momento de llanto indefinido, y todos estos son toques muy especiales del Espíritu Santo, pero Asambleas de Dios no considera ninguno de esos toques como el bautismo en el Espíritu Santo. Dentro de nuestra doctrina, el bautismo en el Espíritu Santo lleva consigo una señal física, audible, inicial de hablar en otras lenguas. Dos peligros en los que puede llegar a caerse en este tema del bautismo en el Espíritu Santo. Y el primero son dos extremos más bien. El primer extremo es aquellas personas que por el hecho de no haber recibido aún el bautismo en el Espíritu Santo, tal vez oraron durante algún tiempo, lo pidieron al Señor,
se cansaron de orar o no siguieron orando porque pensaron que ya no era para ellos o que ya Dios no lo iba a traer, pero han llegado a un extremo y ese extremo es olvidarse de que lo necesitan, olvidarse de pedirlo, de orar al Señor, de esforzarse por ser bautizados, y lo peor aún es que han llegado a pensar que no lo necesitan porque tienen una vida buena como creyentes, porque el Señor les usa, porque están posiblemente en diferentes ministerios o sirviendo al Señor o lo que sea, pero han llegado a minimizar la necesidad en el creyente del bautismo en el Espíritu Santo. Inclusive han llegado algunos a decir que el bautismo no es con lenguas, sino que es con cualquiera de esas manifestaciones que ahora mencionamos, o inclusive que el bautismo ni siquiera es para todos, sino que el bautismo es solamente para algunos pocos porque es un don del Espíritu Santo, y entonces pues como cualquier otro de los dones al que el Espíritu lo reparte y lo da como quiere, entonces el Espíritu dará en las lenguas solamente al que Él quiera. Extremo al que es peligroso llegar, porque podemos quedarnos ahí y no recibir jamás el bautismo. Porque si no lo pedimos, si no creemos que lo necesitamos, si hemos despreciado y dicho que tal vez eso es para unos y para mí no, entonces más difícil va a ser que el Señor pueda bautizarte. Ahora hay otro extremo, y es aquellos que han recibido el bautismo, pero entonces miran a quienes no lo hayan recibido con otros ojos. Los miran tal vez con desprecio, los juzgan o se atreven a señalar de poco espiritual o de algo. Eso es otro extremo que es nada presentable y que no es bíblico y que no nos llama el Señor a hacer eso. ¿Por qué? Porque el bautismo es por voluntad de Jesús. El Padre dio la promesa y dice que Jesús bautiza con su Espíritu Santo. Y todo creyente es templo del Espíritu de Dios. Así que está el Espíritu Santo allí. El bautismo es ese momento, es ese otro evento, es ese empoderamiento, ese posicionamiento del Espíritu Santo en la vida del creyente, pero no bajo ninguna circunstancia, ningún creyente por el hecho de hablar en lenguas puede humillar a otro, por decirlo de alguna manera, o puede traer pesadumbre sobre otro porque no haya alcanzado aún ese bautismo. Porque no funciona de esa manera, ni el Señor nos ha llamado a esto en la palabra de Dios. Más bien nos ha llamado a alentarnos los unos a los otros, a esforzarnos los unos a los otros, a convidarnos a hacer más vigilias, más oraciones, más ayunos, a alentarnos unos a otros para la recepción del bautismo en el Espíritu Santo y para continuar en esas lenguas fluyendo y que el Señor sea derramando cada día más de su presencia, más de sus dones espirituales para poder ser luz, poder ser sal y poder ser los ministros, los hijos, los siervos, los líderes, los hijos de Dios que Él desea para cumplir su propósito y la extensión de su reino. Ese es el propósito. Ese definitivamente es el propósito. Ni puedo irme hacia un lado dejando de pedirlo, ni puedo forzar a quien aún no lo ha recibido juzgándolo. Debemos de buscarlo, anhelarlo, pedirlo, orar, entrar en ayuno, en oración, en vigilia, en lo que hicieron los de aposento alto. Estaban unánimes, estaban juntos, estaban en oración, estaban rogando, pero sobre todo tenían toda la fe y la confianza en que Jesús, que prometió que ellos iban a ser bautizados, lo iban a recibir. Y yo sé que tú también lo vas a recibir. Solo necesitas que estés tú y Dios. Y aún ahí, en el secreto de tu habitación, aún ahí, en el secreto de tu oración, allí el Señor va a llegar, el Espíritu Santo va a llegar y te va a bautizar y te va a llenar. Espero que haya sido de grande bendición para ustedes. Muchas gracias, Valerie. Gracias por este tiempo de estudio bíblico. Espero que haya sido de una gran bendición para su vida. Hasta el próximo domingo. Bendiciones. Y a ustedes me resta decirles
Espero que haya sido de grande bendición esta clase, que sigan escudriñando esos textos bíblicos que no alcanzamos a leer completamente aquí. El Señor está obrando, el Señor está haciendo algo a nuestro favor, el Señor está trabajando en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias y en el mundo entero en esta temporada. Así que cuídate mucho y sigamos adelante con el Señor. Cristo viene pronto. Dios me los bendiga. Bye bye.